Maza Pinto, soy estudiante de noveno semestre de la carrera de Ingeniería en Copiscicultura. Bueno, vengo llevando ya años atrás con el trabajo de lo que son parte de las comisiones universitarias, y justamente ayer me tocó viajar a representación de la Universidad Unibol. Como las otras universidades igual vieron sus presentaciones, como está la Unibol Casimiro Huanca, que también estuvo ahí como partícipe con sus estudiantes. En este caso de la Casa Superior mandó a 2 estudiantes, que es mi persona, y el estudiante Erlan, que es de la carrera de Ingeniería Forestal, y más acompañante con 2 docentes, donde allá se solicitó el lugar en el Hotel Torino, donde hubo concentraciones de Confederación Indígena de Amotolina Sisa, y también estuvo la CONAC y en otras confederaciones, ministro de Agua, Medio Ambiente, donde se habló más que todo para tratar de ver las problemáticas que hay actualmente en Bolivia, ya sea en cuestión de climatológicos, lo que es problemas del agua, la escasez, en cuestión de la educación, salud y todos estos aspectos, tomando en cuenta que venimos de diferentes contextos, ya sea de diferentes culturas, aymaras, quechuas y guaraníes. Se trató de ver, digamos, las problemáticas para buscar una solución, donde yo trabajé en la mesa que estaba abarcada a lo que es el agua, donde se trató de hablar las problemáticas que existen actualmente, como es la escasez del agua, tipos de riegos que a veces hacen excesivamente en diferentes lugares y hacen el mal uso excesivo del agua. También el contexto minero, que utilizan diferentes tipos de químicos, y dentro de las soluciones se ha aportado tratar de planificar, digamos, el hecho de los sistemas de riego. Algunos de ellos, por ejemplo, tratar de trabajar con los municipios, con lo que son los alcaldes, para tratar de que ellos puedan conllevar con jóvenes que, por ejemplo, salen de acá de la universidad defendiendo un proyecto que es a nivel tesis, y esos proyectos puedan llevarse también, digamos, como manera de recuperación con los que son las comunidades de donde vienen. Por ejemplo, en mi caso, vengo de la parte del norte de La Paz, de los Yungas, municipio de Huanay. Por ejemplo, yo estoy tratando de llevar igual, trabajar con un proyecto que pueda beneficiar a mi comunidad, así como yo y varios estudiantes que ya salieron de acá. Hay varios proyectos que pueden beneficiar a Bolivia, porque son de diferentes lugares, porque son 3 uniboles, las cuales hacen sus proyectos, y cada uno de ellos en diferentes ámbitos de las carreras. Agronomía, está forestal, está petróleo, que petróleo puede igual trabajar con todo lo que son las aguas servidas, tratar de buscar una solución en mejoramiento en el medio ambiente. Es así que se llegó dentro de las soluciones, en conclusión, poder trabajar con que son los proyectos de las universidades, poder seleccionar aquellos proyectos que beneficien tanto en lo que es académicamente al profesional, y tenga también la oportunidad de trabajar por su municipio, y también ver la parte social, que lleva con mano la parte tanto institucional con lo que es el municipio. Y bueno, con respecto a eso quiero también agradecer de antemano la confianza que tiene la universidad de ponerme como representación, y esperemos que también toda esta participación lleve en sí un grato saludo también de la universidad, y se lleve adelante esto tipo que se llevó como conclusión, se lleve adelante.